Bueno, lo escribo básica y fundamentalmente para rebatir todas las mentiras, todos los enfoques mal realizados que existen sobre la impresionante aventura española en la historia, que no se limita única y exclusivamente al descubrimiento de América, sino que va muchísimo más allá. El solo hecho de llamarlo descubrimiento de América es, de alguna manera, deteriorar el valor, el verdadero valor que tiene esa acción española en la historia durante los siglos XV, XVI, XVII y hasta XVIII. Fue mucho más allá del descubrimiento de América. Lo que realmente se hizo fue descubrir medio mundo. Yo lo tengo calculado en un 57% del mundo. Un 57% del planeta es lo que descubren los españoles y lo que ponen en contexto, en el perfecto contexto, y esa es principalmente la intención de mi libro. Es curioso porque todos los que quieren denigrar la obra española en la historia, por si no estuviera mal denominado, como he dicho, el tema al llamarlo simplemente descubrimiento de América, pues quieren hacernos creer también que ni siquiera fue un descubrimiento. Fue un descubrimiento y no fue otra cosa, no fue un encuentro, porque un encuentro tenía que haber sido en alta mar entre unas canoas indígenas y unas carabelas españolas o europeas. No fue un encuentro, hay alguien que inicia un trabajo, que inicia una acción, que inicia una labor y que la completa, y el otro es un sujeto pasivo de esa labor. Por lo tanto, fue un descubrimiento, no fue un encuentro, de ninguna de las maneras fue un encuentro. Todos ellos menos genocidio. Pues efectivamente fue una conquista, evidentemente van soldados a América, los mejores soldados del mundo en aquel momento, por otro lado, es decir, soldados forjados por 8 siglos de reconquista, 30 generaciones de soldados, son los mejores soldados del mundo. Es también evangelización, porque con los soldados van los misioneros, en un movimiento que es absolutamente novedoso. Es impresionante que la preocupación de un Estado como el español, que se ve ante la posibilidad de conquistar un fabuloso imperio, su principal preocupación sea inmediatamente desde el segundo viaje de Colón, mandar misioneros para evangelizar todo aquello que se encontraran. Por lo tanto, es descubrimiento, es evangelización, es colonización. Colonización en lo que la palabra colonización tiene de enseñanza de nuevas artes, de nuevas habilidades, una nueva manera de vivir, más organizada, mejor. No me gusta la palabra porque colonización viene de colonia, y España nunca estableció colonias en América. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la palabra no me gusta, pero en tanto no encuentre una palabra mejor para describir ese fenómeno, lo tengo que llamar colonización. No porque fuera de colonias, pero sí porque efectivamente sirvió para colonizar. En definitiva, sirvió para hacer que los indígenas americanos se trasladaran del Neolítico al Renacimiento en 2 generaciones, y no 7000 enteros años como le había costado a los europeos. Y genocidio en modo alguno, es decir, genocidio el menos posible, es decir, se acudió a la economía de guerra, se trataba de vencer al enemigo con las menos bajas posibles, y sí es verdad que se produce una bajada importante de tipo demográfica en América con la llegada de los españoles, pero no por ninguna razón imputable a los españoles, es la importación que hacen los españoles de manera involuntaria, de enfermedades que son absolutamente novedosas en América y contra los que los americanos no se pueden defender, pero no fue ni muchísimo menos la voluntad de los españoles. No, el término genocidio es absolutamente desacertado para describir lo que hicieron los españoles en América. Bueno, la esfericidad de la Tierra es un conocimiento antiguo, como no podemos ni imaginar, es decir, los sabios griegos del siglo VII, VIII a.C., ya sabían que la Tierra era esférica. Todos los que vivían de la mar, todos los marineros, sabían que la Tierra era esférica. Hay muchísimas pruebas que obligan a una persona que vive de la mar a llegar a la conclusión de que la Tierra es redonda. Por lo tanto, en Salamanca en ningún momento se discute si la Tierra es redonda. En absoluto es eso lo que se discute, que es lo que ha pasado a la leyenda negra. Un Cristóbal Colón, que sería una especie de iluminado que lucha contra los hados del destino y contra los monstruos, intentando demostrar a todo el mundo que la Tierra es redonda, y sin embargo unos ceporros salmantinos que formarían parte de la más importante intelectualidad española, que desconocen algo tan elemental como que la Tierra es redonda. Lo que en Salamanca sin duda se discutió
eso sí, son las dimensiones de esa tierra que era redonda. Y muy probablemente Colón lo que intentó hacer valer es que la tierra era más pequeña para vender mejor su viaje, para hacerlo posible, porque realmente si tuvieran que aceptar aquellas personas que discutían en Salamanca las dimensiones reales de la tierra, el viaje a Asia era todavía impracticable, era larguísimo, no había ni siquiera alimentos con los que poder hacer la totalidad del viaje. Era imposible llegar desde Europa, navegando hacia Occidente, a las costas orientales de Asia, simplemente con algo tan elemental como los alimentos de los que se disponía en aquella época. Por lo tanto, Colón sin duda intentó hacer valer que la tierra era más pequeña, y los sabios de Salamanca lo que intentaron es convencer a Colón de que la tierra era más grande y que por lo tanto su viaje era arriesgado, cuando no inviable. Porque todo esto que hace España es simplemente para restablecer, para recuperar el camino económico, la ruta que era más económica, que era desde el punto de vista económico más importante que existía hasta aquel momento en el mundo. Estaba cerrada por razón de la conquista que hace el Imperio Otomano de la ciudad de Constantinopla, cerrando definitivamente la ruta de la seda y haciendo imposible que todos los productos de lujo y especias y joyas y metales que venían de Asia hacia Europa, ese tráfico termina en 1453 con la conquista de Constantinopla por parte de los turcos. Todo lo que hacen españoles y portugueses a partir del año 1480 es en todo momento tratando de restablecer esa ruta de la seda por nuevos caminos. Se intenta por el norte de África, que lo intenta España, se intenta bordeando África y bordeando Asia y llegando a las Molucas, que lo hace Portugal, y se intenta realizando la navegación hacia Occidente, tan impresionante, que inician los españoles y que les permite llegar finalmente, al cabo de una buena treintena de años, a lo que era el destino desde el inicio, las costas asiáticas. Ese fue el objetivo inicial de la aventura española y no se paró hasta que se consiguió. Desde este punto de vista, América fue un obstáculo, no fue otra cosa. Fue una dificultad, fue una gigantesca barrera que iba de norte a sur, que impedía a los españoles acometer lo que era su auténtico objetivo, llegar a las costas orientales de Asia. Pero España en ningún momento se arredró y terminó consiguiéndolo en un breve plazo de apenas 30 años, los que van del 1492, en que se descubre América, al 1521, en que se completa la vuelta al mundo. Si lo supo, es muy tarde, y cuando digo muy tarde, digo su último año de vida. Sí lo supo. Los textos que yo he podido analizar más bien revelan que Colón no llega a saber que ha descubierto un nuevo mundo. La relación que hace de su cuarto y último viaje, que lo hace en 1504, él se muere en 1506, un año y medio después. En esa relación que hace en 1504, esas cartas que envía a los reyes católicos explicando lo que está descubriendo, lo que está viendo, lo que está haciendo, habla todavía del Catay y de Zipango, es decir, de la China y del Japón. En ese momento él está todavía convencido de que está en Asia, y por lo tanto no tiene ni la menor idea de que ha descubierto un nuevo mundo. Así que mi impresión es que no lo supo. Hay una segunda posibilidad que tampoco descarto, que es que él estuviera sospechando que había descubierto un nuevo mundo, porque ya había muchas sospechas en ese sentido. Se estaban reuniendo ya los principales marinos de la época en juntas como las de Toro y Zamora, así por ejemplo Díaz de Solís, así por ejemplo Yáñez Pinzón, por supuesto Américo Vespucho, y todos ellos con la intención de encontrar el paso que les sirviera para superar América y continuar viaje hasta Asia. Quiere decirse, sí hay una conciencia en España y entre los grandes marinos de la época de que se ha descubierto un nuevo mundo, pero Colón no llega a participar de esa impresión. Él es invitado a las juntas de Toro y Zamora, pero está muy enfermo y no puede acudir. Es una pena porque eso nos habría dado la clave con toda certeza de si él sabía que había descubierto un nuevo mundo o él creía haber llegado a Asia. Entonces, la segunda posibilidad que yo estoy mencionando es que él tuviera ya la sospecha cierta de haber llegado a un nuevo mundo, pero lo tuviera por menos, porque él el proyecto que vende en todo momento
es un viaje a Asia para encontrar e importar las especias y las riquezas de Asia. Entonces, a él esto de descubrir un nuevo mundo puede que mucha gracia no le hiciera, siempre que fuera en detrimento justamente de los descubrimientos en Asia. Hay una civilización hispánica, se mire por donde se mire, basada en dos pilares fundamentales. Desde luego, si tenemos que hablar de dos pilares, esos dos pilares son la lengua española y la civilización católica, o la religión católica, con todo lo que ello implica, porque la religión católica da lugar a toda una antropología, a toda una manera de relacionarse los seres humanos. No es simplemente una religión, es algo más que una religión, es una manera de ser. El hecho de ser católico y de profesar el catolicismo. Esos son los dos grandes pilares de lo que deja España en América, pero no es ni mucho menos lo único. Es decir, España deja una labor física que se presenta ante los ojos de cualquiera muy evidente. Por dar simplemente unos datos que puedan servirnos para entender lo que estoy diciendo, España funda unas 1000 ciudades, entre América y Filipinas, deja construidos también casi 1000 hospitales, levanta 30 universidades, no tenía 30 universidades en aquel momento ningún país del mundo, ni nada que se pareciera, por supuesto no las tenía España, en la metrópolis. De esas 30 universidades, 15 son anteriores a la primera universidad inglesa en América, que es la de Harvard. Cuando en 1640 y tantos se funda la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, en Cambridge, Massachusetts, España ya ha fundado 15 universidades en América, y luego fundará otras 15. Cuando se va a principios del siglo XIX, deja 30 universidades en América. Es fabuloso, es impresionante. Portugal no creó ni una. En el mismo tiempo de estancia, incluso superior al español en Brasil, Portugal no creó ni una universidad. La primera universidad brasileña es posterior a la presencia portuguesa en Brasil. Caminos, miles de kilómetros de caminos, deja rutas marítimas, cartas de navegación, lo construye todo España en América, absolutamente todo. Pues todo como tenemos ocasión de ver al día de hoy, es decir, si uno mira el panorama hispanoamericano, pues se trata de una serie de países que son todos ellos católicos y donde la mayoría de la población es católica. Cuando España deja Hispanoamérica, deja un territorio inmenso, grandísimo, porque América es el segundo continente más grande del mundo, solo unos kilómetros cuadrados más pequeño que Asia, por tanto estamos hablando de un continente enorme, que tiene todo él en común, la profesión de la religión católica. La expansión y defensa del catolicismo marca durante esos siglos de la presencia española en América, el 15, el 16, el 17, el 18, marca el eje fundamental de la política exterior española. Todo lo que se hace en España de cara al exterior, todas las campañas en las que España participa en Europa, en África, en Asia, en América, tienen la misma finalidad siempre, que es la defensa y la expansión del catolicismo. Así que hispanidad y catolicismo es prácticamente un sinónimo, sobre todo en estos siglos de los que estamos hablando. Si quieres ver más contenidos de Alto y Claro TV, suscríbete a nuestro canal de YouTube.